las 7:21. Bienvenidos de vuelta. A propósito de la propuesta del gremio de transportistas de elevar la tarifa del transporte público, se ha generado una discusión en relación a las competencias de los gobiernos locales. La autonomía y la descentralización son mandatos de los que se habla, pero que no se aplican. Hablaremos de este tema con nuestro invitado. Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Señor secretario, buenos días y gracias por estar aquí. Bienvenido a este espacio. El lunes ya se traspasó completamente las competencias de tránsito, en este caso a la ciudad de Guayaquil. Es la obligación, en este caso ya de los municipios que tienen a cargo estas competencias de tránsito, fijar las tarifas en lo que tiene que ver al transporte público, pero hay muchos que todavía se oponen a aquello. Marcela, buenos días, ciudadanía, lo propio. Efectivamente, Marcela, y no hay escapatoria en este caso. Por usted donde lo quiera ver, esta es una competencia claramente asignada al nivel municipal, está en la Constitución, está en el Código Orgánico que promueve la descentralización, está en la Ley de Tránsito, está en la resolución del Consejo Nacional de Competencias y se han cumplido todos los elementos. Señalan que no tienen recursos, el Gobierno Central ha asignado los recursos. Desde el 2012 que fue asignada esta competencia, 112 millones de dólares han sido entregados a los municipios que tienen ya la competencia. El día de ayer el Ministerio de Finanzas ha acreditado alrededor de 30 millones a la Municipalidad de Guayaquil para que pueda cumplir cabalmente esta competencia. Tenemos política emitida nacionalmente y regulaciones, así que totalmente es una competencia municipal y no hay pretexto para que no ejerzan las responsabilidades que les competen. Ahora, el argumento de los gobiernos autónomos descentralizados que ya han asumido esas competencias ha sido precisamente la falta de recursos por el un lado y no tener ingresos propios que de alguna manera les ayude precisamente a hacer de esto una realidad, la competencia de tránsito a través de los gobiernos seccionales. Marcela, para que la ciudadanía tenga una idea, los ingresos municipales se componen de tres fuentes. La una, las transferencias que vienen del gobierno central. La otra, la capacidad que tienen de generar sus ingresos propios y tienen una fuente también de financiamiento. Lo que tenemos es una estructura caótica en los municipios, en la estructura impositiva de los municipios. Justamente en la pantalla la ciudadanía puede ver cómo tenemos 2 impuestos, tenemos 9 tasas y más las contribuciones especiales por mejoras llegan a sumar en realidad 27 tributos. Eso es lo que cobran los municipios, es decir, tienen 27 tributos que cobran los municipios a sus habitantes. Tienen 27 tributos que hacen una carga administrativa significativa, pero lo que recaudan, ¿no es cierto?, paradójicamente es muy poco. Es decir, se convierten en dependientes del 73% de las transferencias municipales. Nuevamente en pantalla veo que ustedes acertadamente han puesto, si uno toma una referencia entre el año 2000 y 2012, los municipios del país solo generaron, a pesar de tener esta cantidad de tributos, solamente el 21% de su recaudación total. El resto básicamente es dependiente del gobierno central, porque nosotros hemos entregado cerca de 12.500 millones de dólares en este año. Eso significa que las transferencias del gobierno central a las municipalidades han sumado cerca del 73% de sus ingresos. Y esto es paradójico porque por un lado se oponen, por ejemplo, hay cierta municipalidad, la Municipalidad de Guayaquil tiene el tema de no más impuestos. Pero cuando el gobierno ha cobrado bien sus impuestos, no necesariamente los ha subido, cuando ha cobrado bien sus impuestos, eso significa cobrar más a los que más tienen. ¿A dónde van esos recursos también? Van a las municipalidades del país. Señor secretario, usted dice que en promedio el 73% de lo que tienen los municipios, en este caso, corresponde a los recursos entregados por parte del gobierno central. ¿Esto cuánto significa en dinero? Significa que en estos 7 años de gobierno que tenemos nosotros hemos entregado más de 2.500 millones de dólares. Es decir, cuando tenemos más ingresos por el petróleo, los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales se ven beneficiadas porque por ley se debe asignar el 10% de los ingresos no permanentes. Cuando nosotros recaudamos adecuadamente los tributos, también se ven beneficiados porque debemos traspasar el 21% de los ingresos permanentes. Esto significa entonces, Marcela, que en el Ecuador hemos inaugurado un modelo de descentralización donde la asignación de los recursos ha estado siempre puntual,
predecible, automática, y hemos tenido estas cantidades que hoy la ciudadanía puede constatar. Sí, cantidades que llegan a los 12.500 millones de dólares, pero los municipios, y con cierta razón, podrían decir, esto no es una dádiva del gobierno, por ley les corresponde hacer lo que están haciendo. Totalmente, totalmente. Esto no es porque haya un presidente determinado, esto no es porque haya un gobierno, es porque es constitución, porque está en el mandato legal. Pero sí hay un elemento fundamental, porque nosotros sí cumplimos nuestras responsabilidades, porque nosotros hemos logrado recaudar por tributo 60.000 millones de dólares en estos 7 años, cuando si uno, Marcela, toma en consideración los 3 gobiernos anteriores, no el gobierno anterior, los 3 gobiernos anteriores solamente recaudaron 20.000 millones de dólares. Eso significa que si nosotros tenemos más recaudación tributaria o más ingresos por el petróleo, al final del día los beneficiados son los gobiernos autónomos del país. Es decir, no únicamente el beneficiado sería en este caso el gobierno central, sino que también, precisamente por ley, se entregan los recursos que les corresponde a los gobiernos seccionales. Con todo esto que hemos hablado, ¿es posible entonces la autonomía, la descentralización de los gobiernos seccionales? ¿Ellos pueden cumplir con esta labor que está en la Constitución y que lo determina la ley? Totalmente, es posible, es deseable, es necesario, es un mandato constitucional. La Constitución establece que el Estado ecuatoriano se gobierne de manera descentralizada y así se lo debe hacer. Debemos, sí, Marcela, tener un baño de verdad. No podemos llenarnos la boca de descentralización y no ejercerla. No podemos llenarnos la boca de autonomía y no querer cumplir nuestras responsabilidades. Pongamos un caso, hace poco estuvimos comentando y discutiendo sobre la ley de uso de suelo. ¿Qué decía, por ejemplo, el alcalde Nebot? Cuidado con tener políticas y regulaciones nacionales. Hoy que tienen que sancionar, poner, determinar la tarifa de transporte, dicen queremos regulaciones y políticas nacionales. Es un doble discurso que el país no debe aceptar y sus ciudadanos, fundamentalmente los habitantes de cada cantón, deben exigir que sus autoridades locales cumplan sus responsabilidades. Señor secretario, decía usted la recaudación en tributos alcanza los 60.000 millones de dólares. Sin embargo, se critica porque el Ecuador ha sido uno de los países que más impuestos ha puesto, alrededor de 210%, se ha dicho, de acuerdo a cifras de Sedatos, en los últimos 7 años. Quisiera hacer un comparativo de Ecuador. ¿Cuánto es lo que tiene de tributos en relación también a otros países de la región? No sé si la cámara me puede ayudar, porque mire, justamente que bueno, tenemos ahí en pantalla elementos que nos hablan de la presión tributaria. ¿Qué significa esto? Del total de ingresos que nosotros tenemos por impuestos, si los comparamos con el Producto Interno Bruto, esta es la realidad. Fíjese que nosotros llegamos a una presión tributaria del 14,3%, Colombia está en el 14,6%, Chile está en el 17,2%, el promedio latinoamericano está más alto en el 15,9% y Europa, ¿no es cierto?, mucho más alto en el 21,3%. Así que, Marcela, este susto que se le quiere poner a la ciudadanía de que es un gobierno desesperado por ingresos y que está poniendo una cantidad de impuestos desmesurada es absolutamente falsa. ¿Más Ahí están los datos. ¿O mejor recaudación? Hemos tenido mejor recaudación, y fíjese que esta es efectivamente una fuente que parece de Semplades, porque es la elaboración de los datos, pero en realidad son datos que provienen de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Así que estamos todavía lejos del promedio latinoamericano en la carga tributaria. Tengo un minuto para hablar también de un tema importante, Agendas para la Igualdad. Mañana es el lanzamiento precisamente de 5 agendas para la igualdad, con temas importantes que tienen que ver con mujer, igualdad en género, igualdad en discapacidades, intergeneracional, de nacionalidades y pueblos, movilidad humana. ¿Qué se pretende hacer con esto? Mañana invitarles fundamentalmente, dado que tenemos poco tiempo, porque nuevamente hacemos vivir a la Constitución de Montecristi. Y lo que dice esa Constitución es que temas como género, movilidad humana, el tema de etnicidades, digamos así, y el intergeneracional deben transversalizar toda la política pública. Así que mañana lanzamos 5 agendas de igualdad para cada una de estas temáticas y esto es fundamental porque ahí la perspectiva de género, la perspectiva etaria de los niños, de los adultos mayores, de la gente en situación de movilidad humana o discapacidad, hace efectivas sus demandas de que se incorpore, digamos, sus enfoques en la política pública. Y redireccionar de esta manera precisamente la política pública hasta estos grupos vulnerables. Afinarlo porque Perfecto. Son grupos de atención prioritaria y necesitamos poner un enfoque especial en ellos. Muchísimas gracias por su presencia en este espacio. A usted, Marcela.